Mi nombre es Juan, y a mis 80 años he aprendido que hay secretos que no se guardan por elección, sino porque son prohibidos, porque la verdad que contienen es tan aterradora que temes que, si la liberas, su oscuridad pueda consumirlo todo. El mundo me conoce como el abuelo de Cristiano Ronaldo, y es el mayor honor de mi vida. Soy el patriarca de una familia de titanes, bendecido con una hija como Dolores, cuya fuerza moral es más sólida que cualquier roca de esta isla, y con un nieto como Cristiano, un hombre que ha enseñado al mundo el verdadero significado de la disciplina y el amor filial. Ellos son mi orgullo, mi luz, pero para que ellos pudieran vivir en la luz, yo tuve que sobrevivir a la más profunda oscuridad y guardar silencio sobre ella durante casi 60 años. Hoy voy a romper ese silencio. Voy a hacer una confesión aterradora sobre mi juventud. Una historia de un tiempo en que fui engañado, vendido y tratado como un esclavo, y en el que fui testigo y partícipe forzado de un acto tan macabro que ha perseguido mis noches desde entonces. Lo hago ahora porque mi familia me ha dado el coraje, y para que el mundo entienda que la fuerza de mi nieto no nació en un gimnasio, sino del espíritu de un superviviente. Antes de llevarte al frío bosque de Bélgica, que se convirtió en mi prisión, quiero pedirte que te conviertas en el confidente de mi historia. He cargado con este secreto prohibido durante toda mi vida adulta, un peso que creí que me llevaría a la tumba. Contarlo ahora es un acto de liberación, pero también un doloroso ejercicio de memoria. Si estas primeras palabras han despertado en ti la necesidad de conocer la verdad completa, de entender el trauma que se esconde detrás de la leyenda de nuestra familia, te invito a formar parte de esta confesión. Tu presencia aquí, al otro lado del mundo, me hace sentir menos solo. Por favor, suscríbete al canal para que este testimonio, una vez liberado, no vuelva a ser silenciado. Dale un me gusta a este video si crees que las historias de los supervivientes deben ser escuchadas, sin importar cuán terribles sean. Y, como siempre, me reconforta el alma saber desde dónde me acompañas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi confesión aterradora puede viajar por el mundo y unir a la gente en la compasión le da un nuevo significado a mi sufrimiento. Gracias por estar aquí. Mi historia prohibida comienza, como tantas tragedias, con un sueño. En la Madeira de mi juventud, la pobreza era una jaula de la que todos queríamos escapar. Yo era un joven fuerte, lleno de la ambición de darle una vida mejor a mi futura familia. Fue entonces cuando llegó al pueblo un hombre elegante, un agente de una supuesta compañía de empleo internacional. Nos pintó un paraíso. Contratos de trabajo de 3 años en Bélgica, en una gran explotación forestal. Prometía un salario que era una fortuna para nosotros, buenas condiciones de vida, la oportunidad de volver a Madeira como hombres ricos. Era una mentira envuelta en seda. Yo, junto con una docena de otros jóvenes desesperados de mi pueblo, mordimos el anzuelo. Recuerdo la despedida de mis padres como si fuera ayer. La preocupación en los ojos de mi madre, el abrazo orgulloso de mi padre. Ve, hijo, y construye tu futuro, me dijo.
pero nunca olvides los valores de la honestidad y el trabajo duro. Esas palabras se convertirían en mi única brújula en el infierno que me esperaba. El viaje en barco fue largo, pero lleno de una camaradería esperanzada. Soñábamos en voz alta, hacíamos planes. Íbamos a conquistar el mundo. Al llegar a Bélgica, la realidad comenzó a mostrar su rostro cruel. Nos llevaron en camiones a lo profundo de los bosques de las Ardenas, un lugar de una belleza fría y sobrecogedora, pero increíblemente aislado. El campamento maderero no era el pueblo próspero que nos habían prometido, sino una serie de barracones miserables rodeados por un bosque infinito. El dueño, un hombre belga llamado Monsieur Dubois, nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo primero que hizo fue exigirnos nuestros pasaportes y contratos para su custodia. En ese momento nos convertimos en sus prisioneros. El contrato era una farsa, el salario una mentira. Nos pagaban con vales que solo podíamos canjear en la propia tienda del campamento, a precios desorbitados, creando una deuda que crecía cada día y que nos encadenaba a ese lugar. El trabajo era brutal. Desde antes del amanecer hasta el anochecer, talábamos árboles en el frío húmedo del bosque, arrastrando troncos que nos rompían la espalda. La comida era escasa, el trato éramos inhumano. Esclavos modernos, atrapados por un contrato fraudulento, en un país extranjero, sin conocer el idioma y a miles de kilómetros de casa. Éramos invisibles, una mano de obra barata y desechable. Y fue en ese lugar de desesperanza donde comenzó mi verdadera condena. Nuestra jaula belga estaba hecha de árboles altos y de un cielo perpetuamente gris. El frío era un enemigo constante, un frío húmedo que se te metía en los huesos y que nuestros abrigos finos, pensados para el clima de Madeira, no podían combatir. El trabajo en el bosque era una forma de guerra contra la naturaleza y contra nuestros propios cuerpos. La jornada comenzaba en una oscuridad helada, con el sonido de la sirena del campamento. Nos daban un café aguado y un trozo de pan negro, y marchábamos hacia el bosque, a menudo con la nieve hasta las rodillas. Talábamos árboles gigantescos con hachas y sierras manuales, un trabajo brutal y peligroso. Vi hombres heridos por la caída de una rama, con cortes profundos que se infectaban por la falta de higiene. La única medicina era un poco de aguardiente para desinfectar y un trapo sucio como vendaje. Monsieur Dubois y sus capataces belgas nos trataban con un desprecio que era casi peor que la violencia física. Se referían a nosotros no como los portugueses, sino como los isleños, como si fuéramos una tribu de salvajes ignorantes. Se burlaban de nuestro acento, de nuestra comida, de nuestra fe. Esta humillación constante, este recordatorio diario de que éramos considerados una subespecie, era una forma de tortura psicológica que nos minaba la moral. Nos querían hacer creer que éramos inferiores, que merecíamos esa vida. Y muchos, lamentablemente, empezaron a creérselo. Vi a hombres de mi pueblo, hombres orgullosos, hundirse en la apatía, en la resignación de la bestia de carga que sabe que su único destino es trabajar hasta morir. Pero en medio de ese infierno de deshumanización, encontré un alma gemela, un hermano. Su nombre era Mateo. Era de mi mismo pueblo, un par de años mayor que yo, y compartía mi misma rabia silenciosa, mi misma negativa a ser quebrado. Nuestra amistad
se forjó en las noches heladas del barracón. Mientras los demás dormían o lloraban en silencio, nosotros nos quedábamos despiertos, susurrando. No hablábamos del presente, que era insoportable. Hablábamos del pasado y del futuro. Hablábamos de Madeira. Recordábamos el olor del mar, el sabor de las lapas a la parrilla, el sonido de las guitarras en las noches de fiesta. Y soñábamos con volver. Mateo tenía una novia a la que había prometido volver a buscar. Yo tenía a mis padres y el sueño de una familia propia. Y en esa esperanza compartida encontramos la fuerza para sobrevivir un día más. Nos cuidábamos el uno al otro. Si yo caía enfermo, él hacía mi parte del trabajo para que los capataces no se dieran cuenta. Si él conseguía un trozo extra de pan, lo compartía conmigo. Nuestra amistad fue un pequeño fuego en medio de un invierno interminable, un recordatorio de que, a pesar de todo, seguíamos siendo hombres, no animales. Y en mi soledad me aferraba a la familia que había dejado atrás y a la que soñaba con construir. Cada noche mi ritual era el mismo. Elogiaba en silencio a mi padre por haberme enseñado el valor de la dignidad, una lección que me esforzaba por no olvidar, y construía en mi mente a mi futura familia. Imaginaba a mi hija, a mi Dolores, creciendo y convirtiéndose en una mujer de una fortaleza y una compasión inmensas. La imaginaba con un corazón tan grande que sería incapaz de despreciar a nadie por su origen, como Dubois nos despreciaba a nosotros. Elogiaba su carácter justo y noble, y soñaba con su hijo, mi nieto, Cristiano. Lo imaginaba como un hombre que se ganaría el respeto del mundo no por su lugar de nacimiento o por su riqueza, sino por su propio y abrumador mérito. Un hombre que demostraría que la grandeza puede nacer en la más humilde de las islas. Esta familia de mis sueños era mi acto de desafío. Mientras Dubois intentaba convencerme de que yo no era nada, yo, en secreto, estaba forjando un linaje de reyes en mi corazón. El amor y el orgullo que sentía por esta familia, la que tenía y la que tendría, era mi verdadera patria, mi refugio inexpugnable. Mateo y yo sabíamos que no podíamos pasar el resto de nuestra vida en ese campo. La idea de escapar se convirtió en nuestra única conversación, en nuestra obsesión secreta. Era un plan casi suicida. El bosque era inmenso. No conocíamos el terreno, no hablábamos el idioma. Pero la alternativa, una vida de esclavitud y humillación, era una muerte en vida que no estábamos dispuestos a aceptar. Empezamos a planificar, a observar, a ahorrar pequeñas migajas de comida, a estudiar los movimientos de los guardias. El sueño de la libertad, alimentado por nuestra amistad y por el amor a nuestras familias lejanas, era la única luz que nos guiaba en la oscuridad. Y estábamos dispuestos a caminar hacia ella, aunque el camino estuviera sembrado de peligros mortales. El invierno en las Ardenas fue el escenario que elegimos para nuestra desesperada apuesta por la libertad. Esperamos a que la nieve fuera tan espesa y la niebla tan densa que borrara el mundo, esperando que el manto blanco que cubría nuestra prisión pudiera también cubrir nuestra huida. Nuestro plan era simple y suicida: robar un poco de pan extra cada día durante una semana, guardarlo y en la noche más cruda de la próxima gran nevada, correr. Correr sin rumbo fijo, con la única esperanza de que la dirección sur nos llevara, eventualmente,
a una civilización que nos recordara que éramos hombres. La noche que elegimos fue un infierno blanco. La nieve caía con una furia silenciosa, y el viento aullaba entre los árboles como un coro de lobos. Nos deslizamos fuera del barracón, Mateo y yo, dos sombras temblorosas en un mundo de un blanco cegador. Corrimos durante horas, con la nieve helada quemándonos los pulmones y el miedo dándonos una energía que no sabíamos que poseíamos. Por un momento, una euforia loca se apoderó de nosotros. Lo habíamos logrado. Estábamos fuera. Pero nuestra esperanza fue tan efímera como el vapor de nuestro aliento en el aire helado. Al amanecer, oímos el sonido que más temíamos: los ladridos de los perros de caza de Dubois. Nos estaban siguiendo. Nuestra huida se convirtió en una persecución desesperada. Corrimos sin mirar atrás, tropezando, cayendo, levantándonos, con los ladridos cada vez más cerca. Y entonces ocurrió la tragedia. Mateo, que siempre había sido menos fuerte que yo, tropezó con una raíz oculta bajo la nieve. Oí el chasquido horrible de su hueso al romperse y su grito de dolor. Estaba en el suelo, vuelta, con el tobillo en un ángulo imposible. Intenté levantarlo, pero era inútil. «¡Pete, Joao!», me gritó, con lágrimas de dolor y de pánico en los ojos. «¡Sálvate tú! Cuéntale a mi Ana que la amaba». Pero yo no podía. No podía abandonar a mi único hermano en ese infierno. Mientras intentaba cargarlo sobre mis hombros, los perros nos rodearon, y detrás de ellos aparecieron los capataces y el propio Monsieur Dubois a caballo, con una escopeta de caza en la mano. Su rostro no mostraba ira, sino una decepción gélida, la de un dueño cuya propiedad ha intentado escapar. Nos arrastraron de vuelta al campamento, y fue entonces cuando comenzó la parte verdaderamente aterradora de mi confesión. Dubois decidió que un simple castigo no era suficiente. Necesitaba dar un ejemplo, un espectáculo de terror que aniquilara cualquier futura idea de rebelión en la mente de los demás prisioneros. Y su método fue de una crueldad diabólica. Reunió a todos los trabajadores en el centro del campamento. Arrastraron a Mateo, con la pierna rota, al centro del círculo. «Esto», dijo Dubois, su voz tranquila resonando en el silencio mortal, «es lo que le sucede a la propiedad que intenta abandonar a su dueño. Pero su castigo no será rápido. Será una lección de paciencia y de frío». Y entonces nos ordenó, a todos nosotros, a sus compañeros, que construyéramos una nevera. Una pequeña cabaña de madera, del tamaño de un armario, sin ventanas, en el lugar más expuesto al viento del campamento. Nos obligó a construir la tumba de nuestro amigo. Fue el acto de humillación más monstruoso que se pueda imaginar. Con lágrimas heladas en nuestras mejillas y el alma rota, obedecimos. Clavamos cada tabla, cada viga, sabiendo que estábamos construyendo la celda de la muerte de Mateo. Mientras trabajábamos, yo solo podía pensar en mi familia, en la decencia de mi padre, en la bondad de mi madre y en mi hija Dolores. Imaginé su carácter fuerte e íntegro. Supe que ella, mi hija, preferiría morir antes que participar en una atrocidad como aquella. Elogié en silencio su espíritu, el espíritu que yo estaba siendo obligado a traicionar. Y pensé en mi nieto, en Cristiano, en el hombre fuerte y justo que soñaba que sería. Juré en mi interior que si sobrevivía a esto, le enseñaría que la verdadera fuerza
no es la que te permite oprimir a otros, sino la que te da el coraje para defenderlos. Cuando la nevera estuvo terminada, arrojaron a Mateo dentro, con su pierna rota y sin abrigo. Y entonces Dubois me miró. «Tú», dijo, señalándome, «su amigo, su hermano, tendrás el honor de cerrar la puerta». Me empujaron hacia la pequeña puerta. Oía los gemidos de Mateo desde dentro. «Juan, por favor, no lo hagas», suplicaba. Y yo, con una pistola en mi nuca y el corazón hecho pedazos, tuve que hacerlo. Deslicé el pesado cerrojo de hierro. El sonido de ese metal deslizándose, sellando el destino de mi amigo, es un sonido que me perseguirá hasta la tumba. Ese día, una parte de mí murió con Mateo. Me convertí en un cómplice forzado de su asesinato. Fui una víctima que fue convertida en verdugo. Y esa vergüenza, ese secreto prohibido de haber encerrado a mi propio amigo en su lecho de muerte, ha sido la carga más pesada de mi vida. Una confesión tan aterradora que he tardado más de 60 años en poder articularla. Los días que siguieron a la muerte de Mateo fueron un infierno de silencio y de culpa. Los otros trabajadores me evitaban como si yo fuera el portador de una plaga. En sus ojos, yo era el hombre que había cerrado la puerta, el amigo que había traicionado a su amigo. No importaba que hubiera tenido una pistola en la nuca. La vergüenza era una capa de hielo que me cubría. Pero debajo de esa vergüenza, el odio y la determinación se solidificaron en un núcleo tan duro como el diamante. El fantasma de Mateo me visitaba cada noche. No me acusaba. Simplemente me miraba, con sus ojos llenos de una tristeza infinita. Y yo le hice una promesa silenciosa. Escaparía. Escaparía y de alguna manera, algún día, contaría su historia. Su memoria se convirtió en mi nueva razón para vivir. Pasé otro año en ese campo, pero ya no era un prisionero pasivo. Era un espía. Cada día, mientras trabajaba, mi mente era un mapa, una hoja de cálculo. Observé cada rutina, cada movimiento de los guardias, cada vehículo que entraba y salía del campamento. Y mi plan se centró en los grandes camiones madereros que venían una vez cada 3 meses a llevarse los troncos que apilábamos. Era mi única oportunidad de salir de aquel bosque maldito. La noche antes de la llegada de los camiones no dormí. Me despedí de Mateo en mis pensamientos. Y en la oscuridad helada que precede al alba, puse mi plan en marcha. Con un sigilo que no sabía que poseía, me deslicé hasta la pila de troncos gigantes que iban a ser cargados, y me metí en un hueco entre ellos, un pequeño ataúd de madera que esperaba que se convirtiera en mi cuna de libertad. El proceso de carga fue una tortura. Oía los gritos de los hombres, el crujido de la grúa, y sentía cómo troncos de toneladas de peso se apilaban a mi alrededor, bloqueando la poca luz que había, amenazando con aplastarme con el más mínimo movimiento. Y luego, el viaje. Horas, quizás días, en la oscuridad, el frío y la vibración constante, sin comida, sin agua, apenas atreviéndome a respirar. Finalmente, sentí que el camión se detenía. Oí voces en un idioma que no era el de mis captores. Oí el sonido de un puesto. Esperé a que la noche volviera a caer y con mis últimas fuerzas logré salir de mi escondite de madera. Estaba en Amberes, libre, pero mi libertad era la de un fantasma, sin papeles, sin dinero, perseguido por el recuerdo de mi amigo. Y así comenzó mi largo viaje de regreso a casa,
una odisea de años a través de una Europa que no conocía. Trabajé en los muelles de Francia, en los campos de España, siempre como un trabajador ilegal, siempre en las sombras, ahorrando cada céntimo, cada franco, cada peseta, con un único objetivo: volver a Madeira. Finalmente, un hombre de casi 30 años, con el rostro marcado por una dureza que no le correspondía y el alma envejecida por el trauma, desembarcó en Funchal. Mi regreso fue un shock para mi familia, que me había dado por muerto. Lloramos, nos abrazamos. Pero cuando me preguntaron dónde había estado, qué me había pasado, no pude contarles la verdad. ¿Cómo podría haberles contado la historia de Mateo? ¿Cómo podría haberles confesado que había participado, aunque fuera a la fuerza, en el asesinato de mi amigo? La vergüenza era demasiado grande. Así que les conté una media verdad. Les hablé de un contrato de trabajo que resultó ser una estafa, de años de trabajo duro y de aislamiento. Pero omití lo más oscuro, el secreto prohibido. Ellos, en su infinita bondad, me acogieron sin hacer más preguntas. Mi esposa, mi Santa María, curó mis heridas visibles y con su amor paciente comenzó a curar las invisibles. Y mi hija Dolores, ya una niña, se convirtió en mi luz. Verla, ver su inocencia, su fuerza, me dio una razón para reconstruir mi vida. Es una mujer de un carácter excepcional, el verdadero pilar de nuestra familia, y su amor fue mi salvación. Pero el recuerdo de Mateo y mi juramento seguían ahí, y fue entonces cuando nació mi nieto, Cristiano, y en él vi la oportunidad de cumplir mi promesa de una forma que nunca había imaginado. Decidí que forjaría a este niño para que fuera la antítesis de mi propia impotencia. Lo convertiría en un hombre tan fuerte, tan exitoso, tan poderoso, que su voz se oyera en todo el mundo. Y a través de su voz, un día yo podría contar la historia de Mateo. Mi obsesión con su entrenamiento no era solo para que fuera un gran futbolista, era para que fuera un hombre justo, un hombre que protege a sus amigos, un hombre con el coraje que a mí me robaron. Le enseñé que la lealtad es más importante que la victoria. Le enseñé que nunca se abandona a un compañero. Y él, mi nieto, con un corazón tan grande como su talento, absorbió cada lección. Su lealtad a su familia y a sus amigos es legendaria, y es la cualidad de la que me siento más orgulloso. Él es un hombre bueno, un hombre de honor, todo lo que yo sentía que había dejado de ser en aquel bosque helado. El éxito de Cristiano no fue solo su éxito, fue mi redención. Cada uno de sus logros me alejaba un poco más de la oscuridad de mi pasado y me acercaba a la luz. Y así llego al final de mi relato, a la razón por la que hoy, un anciano de 80 años, ha decidido desenterrar el secreto más prohibido y aterrador de su vida. Durante décadas, el éxito de mi nieto fue mi redención silenciosa. Cada vez que el mundo aclamaba su fuerza, su disciplina, su lealtad a su familia, sentía que, de alguna manera, estaba honrando la lección que aprendí de la forma más brutal. Cristiano, con su vida de luz, estaba eclipsando la oscuridad de mi pasado. Y durante mucho tiempo pensé que eso sería suficiente. Pensé que mi penitencia sería llevarme el recuerdo de Mateo y el sonido de aquel cerrojo a la tumba. Pero el silencio, cuando guarda una injusticia tan grande, acaba por envenenar la paz. El fantasma de mi amigo merecía más que mi recuerdo culpable. Merecía una voz,
La decisión de hablar, sin embargo, no fue solo mía. No habría tenido el coraje de hacerlo solo. La fuerza, como siempre en mi vida, me vino de mi familia. Sucedió hace unos meses. En una noche tranquila, rodeado del amor de mis hijos y nietos, supe que no me quedaba mucho tiempo. Y la idea de morir sin haber cumplido mi promesa a Mateo, la de contar su historia, se me hizo insoportable. Reuní a mi hija Dolores y a mi nieto Cristiano, y con el corazón en un puño, y por primera vez en 60 años, hice mi confesión completa. Les conté todo: el bosque, la nieve, la pierna rota de Mateo, la construcción de la nevera, y el momento final y atroz en que me obligaron a cerrar la puerta. Les confesé mi mayor vergüenza, que, aunque a punta de pistola, había sido el instrumento de la muerte de mi amigo. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la habitación. Esperaba ver en sus rostros decepción, quizás incluso asco, pero lo que vi fue la manifestación más pura del amor y la compasión. Mi hija Dolores, mi pilar, mi roca, se arrodilló frente a mí, tomó mi rostro entre sus manos y con sus propias lágrimas corriendo por sus mejillas, me dijo: «Papá, el único crimen en esa historia fue el de esos monstruos. Tú no fuiste un verdugo, fuiste una víctima más, la que tuvo que sobrevivir con el peso de haberlo visto todo. El coraje que demostraste al sobrevivir, al volver, al construir esta familia. Eso es lo único que importa. Eres el hombre más valiente que he conocido». Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma había esperado durante 60 años. Y entonces, mi nieto Cristiano, el hombre que el mundo conoce por su fuerza inquebrantable, se acercó, se arrodilló a mi otro lado y tomó mi otra mano. Su voz era grave, llena de una emoción que rara vez deja ver. «Abuelo», me dijo, «toda mi vida me has enseñado sobre la lealtad, sobre nunca abandonar a un compañero. Ahora entiendo por qué». No me lo enseñaste con palabras, me lo enseñaste con el dolor de tu propia alma. La historia de Mateo no es tu vergüenza, es nuestro deber. Tienes que contarla. Usaremos mi voz, mi plataforma, para que el mundo entero sepa el nombre de Mateo y la injusticia que le hicieron. Tu confesión no es aterradora, es un acto de amor final por tu amigo. Fue en ese momento, sostenido por mi hija y mi nieto, que mi secreto prohibido dejó de ser una carga y se convirtió en una misión. Fueron ellos quienes me dieron el coraje para exponerlo. Me hicieron entender que contar esta historia no era revivir mi humillación, sino celebrar mi supervivencia y, finalmente, darle a Mateo el honor que le fue negado. Por eso estoy aquí hoy. Mi confesión aterradora es, en realidad, un tributo a la memoria de un joven valiente llamado Mateo, que murió en un bosque helado. Y es mi tributo definitivo a la familia que me salvó. A mi hija Dolores, una mujer cuyo corazón es tan inmenso que pudo entender el dolor de su padre y darle la absolución. Y a mi nieto Cristiano. El mundo lo admira por ser un campeón, pero yo lo admiro por ser un hombre de una empatía y una justicia profundas. Un hombre que, en la cima del mundo, ha decidido usar su poder para dar voz a un fantasma olvidado. El éxito de Cristiano ha sido mi venganza silenciosa contra la vida. Pero este acto, esta confesión, es nuestra victoria moral. Al contar la historia de Mateo, siento que finalmente he cumplido mi promesa.
y he demostrado al mundo la lección más importante que he aprendido: que la verdadera grandeza no se mide en trofeos ni en riquezas, sino en la capacidad de enfrentarse a las verdades más aterradoras por amor a la justicia y a la memoria de un amigo.